Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Muy buenos días, ingeniera Magalita Yaguana. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Aprovecho de esta ocasión para dar la más cordial bienvenida a esta clase. De igual manera, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la ingeniera Magalita Yaguana, que el día de hoy nos va a acompañar para poder impartir la práctica número 2. Así que, Magalita, muchísimas gracias por su colaboración siempre decidida para poder realmente trabajar en las actividades académicas que tenemos planificadas tanto en la actividad investigativa como en la investigación académica, ¿no? Así que gracias, Magalita, y bienvenida, ¿no? Bien, entonces me voy a permitir entonces pasar lista, para lo cual les pido por favor que en el momento que vaya nombrando a cada uno, de acuerdo a como establecido en el encuadre, entonces me hacen el favor de prenderme la camarita, ¿no? Señoritas y señores, Alulima Paul. ¿Dónde está Paul? ¿Dónde está Paul? Hola, Paul, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Paul. Álvarez María. Álvarez María. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Qué va? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Amay José. Amay José. Presente, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Ambuludí Yulisa. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto saludar. Armijos María. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Ávila Mayra. Ávila Mayra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bravo Jan. Bravo. Buenos días, ingeniero, presente. Bienvenido, buenos días. Briseño Ronald. Briseño. Buenos días, presente. Hola Ronald, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Carrión Elvis. Carrión. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Carrión Tatiana. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida. Celi María. Celi María. Buenos días, ingeniero, presente. Hola María, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Cordero Manuel. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Cueva Miriam. Presente, Cueva ingeniero. Miriam. Hola Miriam, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Curillo Segundo. Curillo Segundo. Curillo Segundo. Curillo, ya lo vi que estaba por acá. Curillo Segundo. Bueno. Delgado Aida. Delgado Aida. Delgado Aida. Delgado Aida. Delgado Aida no está. Ya. Gallegos Neiva. Gallegos Neiva. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, bienvenida, buenos días. Jiménez Elías. Jiménez Elías. Buen día. Hola Elías. Presente. Hola, buenos días, bienvenido. Lapo Byron. Buenos días, Hola, presente. ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Narváez Luis. Narváez Luis. Presente, ingeniero, buenos Hola días. Luis, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Novoa Eric. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Eric, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Ortega Dayana. Ortega Dayana. Buen día, ingeniero. Hola, Dayana. Buenos días. Bueno, fue la primerita que entró al aula. Pereira Damaris. Pereira Damaris. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Damaris, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Puchaisela Ana. Puchaisela Ana. Buenos días, Hola Anita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Rivas Javier. Rivas Javier. Rivas Javier. Rivas Javier. Bueno. Romero Juliana. Romero Juliana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenida. La segunda tiene que llegar al aula. Romero Hermel. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Hermel, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Cisalima Lady. Cisalima Lady. Cisalima. Buenos días, ingeniero, presente. A ver, Lady. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Valdés Mariana. Presente, ingeniero, buenos días. Hola Mariana, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Y Vargas Diana. Vargas Diana. Presente, Inge, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Voy a repetir tal vez de nuevo, ya llegó Murillo Segundo. Murillo Segundo. Murillo Segundo. Parece que estaba en el aula. Delgado Aida. Delgado Aida.
Inge, disculpe, la compañera Aida Delgado estaba con problemas de internet. No sé si luego creo se va a poder Ya, no hay problema. conectar. No hay problema. Ya, Ya. ya, Inge. Rivas Javier. Rivas Javier. Rivas Javier. Rivas Javier. Bueno, si en caso llegan, por favor, que se justifiquen para poderles realmente poner en el registro las faltas, ¿no? Bien, entonces vamos primero a explicar un poquito, revisar la planificación académica de la asignatura para el día de hoy, y luego voy a explicar entonces lo que tiene que ver ya con la práctica que vamos a desarrollar en la presente clase, ¿no? Por favor, no se olviden que para la próxima clase está previsto hacer la exposición de los trabajos de investigación bibliográfica que está haciendo cada grupo, para lo cual pues ustedes han dispuesto de un tiempo prudencial considerable para poderlo hacer, así que realmente espero de que ese trabajo de investigación realmente sea elaborado de la mejor manera. Cada grupo tiene que hacer la presentación en PowerPoint, en una exposición de carácter magistral, en un tiempo de 15 minutos, ¿no? Y tienen que elevar al sistema 2 archivos, un archivo tanto de Word como de PowerPoint. Entonces, por favor, no se olviden que para la próxima clase, si Dios lo permite, entonces estaremos presentando el trabajo de investigación bibliográfica, ¿no? La práctica número 2 que vamos a desarrollar el día de hoy, en cambio, la vamos a presentar, si Dios lo permite, en cambio, para el 9 de julio, para el 9 de julio. Entonces, cada estudiante tiene que presentar la práctica solo en Word, entonces, tienen que subir un archivito en Word, por favor, no en PowerPoint, entonces, el 9 de julio. En la práctica del día de hoy, ya no es necesario poner los dibujos ni los materiales que se usaron en la primera práctica, porque eso ya lo abordamos en la primera práctica. Entonces ya no es necesario entonces nuevamente incluir los gráficos ni los dibujos de la práctica número 1, ¿no? Otra recomendación, por favor, siempre estemos visitando la página web de la asignatura. Ahí siempre yo estoy subiendo las tareas y lógicamente pues no se descuiden para poder ir revisando y ir subiendo con tiempo. Recuerden que este es un programa informático y como cuestión mecánica, pues cuando llegan las fechas automáticamente se cierra. Entonces, por lo tanto, entonces, siempre estar atentos entonces a las actividades que están previstas en la plataforma virtual. Bien, entonces me voy a permitir en primer lugar, antes de dar el paso a Magalita, me voy a permitir un poquito explicar en lo que va a consistir la práctica del día de hoy, que es la práctica número 2. Esta práctica también ya está subida en la asignatura. No necesitan copiar porque todo este documento que les voy a indicar en este momento está subido ya en la asignatura de la página web del EVA. Por lo tanto, entonces, aquí se explica con lujo de detalles cómo vamos a desarrollar entonces la práctica, ¿no? No se olviden entonces, no se olviden que la práctica hay que presentarla de forma individual. ¿Cuál es el título de la práctica? El título de la práctica es Preparación y Esterilización de Medios de Cultivo de Murashige Skug, que es conocido universalmente con las siglas de MS. Recuerden que yo les había señalado en el encuadre, pues que realmente esta metodología de enseñanza virtual nos está dejando algunas enseñanzas y nos está permitiendo también desarrollar algunas potencialidades, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que a pesar de las dificultades que tenemos, no queremos que tampoco se queden con ese vacío académico de no tener las prácticas, pero yo considero que en este momento, pues, está sobre todas las cosas la integridad física y la salud de cada uno de los señoritas y señores estudiantes, así que no los vamos a arriesgar realmente para poder hacer la clase de carácter presencial. Además, pues eso no está permitido en la universidad. Sin embargo, tampoco queremos que los estudiantes realmente se queden con ese vacío académico y es por ello entonces que conjuntamente con la ingeniera Magalita hemos venido planificando las 3 prácticas que están diseñadas para poder cumplir con los contenidos de la asignatura. Entonces la ingeniera Magalita, pues ella ha preparado la práctica, incluso se va a valer de un medio audiovisual para poderles explicar de la mejor manera y como lo hizo en la clase anterior para tratar de reportarlos, tratar de alguna manera imaginariamente llevarlos y trasladarlos al laboratorio de micropropagación vegetal. Una vez que hemos realizado la primera práctica que tuvo relación de los materiales, de los equipos que se utilizan en un laboratorio de micropropagación, la segunda práctica, en cambio, está relacionada con cómo realizar la preparación de los medios de cultivo, ¿no? Y para ello nos hemos planteado 2 objetivos fundamentales. El primer objetivo es un poquito conocer la composición química del medio de cultivo de Murashige Skug, tanto MS
líquido y sólido. Recuerden que en los contenidos de la asignatura habíamos revisado de que este medio pues lo fue patentado y fue diseñado por estos dos investigadores japoneses, Murashige y Skug, quienes realmente llegaron a patentar un medio de cultivo en base a conocer las necesidades nutricionales y hormonales de una hoja de tabaco. Y en función de eso se llegaron a establecer que el medio de cultivo necesitaba básicamente 8 componentes del medio de cultivo. Y lógicamente, en función de esos 8 componentes se preparan soluciones concentradas. Esto que es una de las clases también que estoy preparando para poderles impartir a ustedes, pero que lógicamente necesito que ustedes ya conozcan ahí lo que les había señalado, que quedó de consulta personal, no para anotar en ningún medio, sino que realmente cómo se prepara una solución porcentaje-volumen y cómo se prepara una solución porcentaje-peso. Porque eso es de fundamental importancia conocer para poder preparar medios de cultivo y para poder realmente preparar soluciones stock. El segundo objetivo, en cambio, está relacionado con la esterilización del material vegetal. Es decir, cómo hacemos la esterilización tanto del medio de cultivo MS líquido y de MS sólido, utilizando en este caso el método de esterilización en húmedo o a vapor, ¿no? Para ello, entonces, la ingeniera Magalita pues les va a explicar la metodología de cómo vamos a preparar entonces los medios de cultivo, tanto líquido y sólido, a los cuales les vamos a adicionar. En el caso del medio de cultivo sólido, recuerden ustedes que era necesario adicionarle el agar. El agar decíamos que es un agente gelificante que lo que hace es darle consistencia al medio de cultivo. Y el medio de cultivo líquido, en cambio, se coloca en el interior del tubo de ensayo un caballete de papel filtro para de esa manera permitir que el explante no se sumerja en el interior del medio de cultivo. Luego, cada uno de ellos es necesario adicionarle los otros componentes y, lógicamente, ajustar el pH del medio de cultivo, distribuirlo en los frascos o distribuirlo en los tubos de ensayo y, finalmente, hacer la esterilización de todos y cada uno de los materiales que se van a utilizar en el cultivo de tejidos vegetales. La práctica, ¿cómo hay que presentarla? La práctica tienen que presentarla entonces de manera individual, esta vez solo en formato digital, pues de acuerdo a las normas que ustedes conocen y que habíamos establecido de redacción técnica, con los márgenes, con el tamaño de la letra que habíamos señalado. La práctica tiene una calificación de 4 puntos y la práctica básicamente contiene lo siguiente, ¿no? Aparte de la carátula, en la carátula, por favor, tiene que ir el título de la práctica. Hay que poner práctica de micropropagación vegetal número 2 y ahí le ponen el título, ¿sí? Ahí le ponen el título. Luego ya en la introducción hay que incluir una pequeña introducción con 2 párrafos de 10 líneas cada uno que tiene que ver un poco con la importancia de la nutrición mineral y con la importancia de la esterilización de los medios de cultivo. Y lógicamente dentro de la introducción hay que incluir los objetivos de la práctica. A continuación vamos a poner un capítulo de materiales y métodos donde vamos a incluir la composición química básica del medio de cultivo de Murashige y Skug. Entonces aquí quiero que incluyan cuáles son los componentes básicos que lleva Murashige y Skug. Y luego entonces hay que ir explicando de manera detallada en función de los objetivos cómo se va a desarrollar la práctica en función de lo que les va a explicar la ingeniera Magalita. Es decir, tanto para poder preparar el medio de cultivo líquido como el medio de cultivo sólido con la correspondiente esterilización en el método en húmedo o a vapor utilizando una autoclave. Luego la práctica hay que presentarla en 5 a 7 hojitas, no más. Por favor, hay que ser bien concretos. Y la práctica hay que presentarla en 5 a 7 hojitas ya pasadas a limpio. No es necesario, vuelvo a repetir otra vez, no es necesario incluir nuevamente los gráficos de los materiales y equipos. Ya no es necesario porque eso lo habíamos incluido entonces en la práctica número 1. Entonces ya no es necesario. Pueden citarlos nomás, nombrarlos, pero ya no es necesario graficarlos o dibujarlos. ¿Cómo hay que presentar la práctica? A mí siempre me gusta explicarles a los estudiantes con lujo de detalles cómo tienen que presentar la práctica, de tal manera que todos sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? A veces, si no se les explica, pues los estudiantes no son adivinos para saber cuáles son las necesidades o posiblemente las injerencias o caprichos que tenga el profesor. Entonces, en la primera página va a ir la carátula de acuerdo a lo que habíamos señalado, la información que requerimos, y lógicamente el título de la práctica de micropropagación vegetal número 2. Luego, en la introducción, una hojita, y dentro de la introducción van los objetivos, por favor. Dentro de la introducción
van los objetivos, y no van numerados. Los objetivos son parte de la introducción, Entonces, eso para que tomen en cuenta. Luego, a continuación tenemos número 2, revisión de literatura, en 2 a 3 hojitas, que pueden poner sobre la importancia que tienen la composición química del medio de cultivo, la importancia que tiene entonces la esterilización de los medios de cultivo. Luego ya viene propiamente el desarrollo de la práctica, en 2 a 3 hojitas. En la primera parte de la práctica, por favor, le ponen la composición química del medio de cultivo. Es decir, cómo está conformado el medio de cultivo de Munechí y Escug en lo que tiene que ver con las 14 sales minerales. Y luego entonces van a ir desglosando la explicación de la práctica que les va a ir dando la ingeniera Magalita de acuerdo al orden de los objetivos. No se olviden que generalmente para poder escribir de manera técnica hay que hacerlo en tiempo pasado. Es decir, la práctica que vamos a desarrollar el día de hoy ya está, qué sé yo, va a ser historia ya. Entonces, redactamos siempre de tiempo pasado. Por ejemplo, se realizó, se determinó, se efectuó. Y de forma no personalizada. Por ejemplo, hicimos, realizamos, sacamos, ese tipo de cosas. No. Preparamos, no. Entonces, cuando se redacta técnicamente, hay que hacerlo entonces en tiempo pasado. En tiempo pasado y no personalizado. No personalizado. Hay que numerar todos los títulos y subtítulos, de acuerdo a lo que les había señalado. Es decir, en numerales soporta hasta 4 números, 1.1, 1.1, hasta 4 números. Y si me faltan números, puedo poner numerales, 1 entre paréntesis, 2 entre paréntesis, y si a su vez dentro de ese numeral tengo otro subtítulo, le ponemos A, B entre paréntesis. Entonces, eso para que puedan presentar la práctica. Luego, conclusiones, una hojita, conclusiones de la práctica, es decir, que tenga relación con la práctica que van a desarrollar, ¿sí? No con cuestiones, qué sé yo, que no tengan que ver con la práctica, por ejemplo, qué sé yo, no sé, algunas cosas de puntualidad, por decirlo. No, eso no, que tenga relación con la práctica. Luego, las recomendaciones es opcional. Si quieren le ponen, si no, no le ponen, porque las recomendaciones generalmente se considera que es algo que uno esté en la capacidad de poder realmente dar una premisa, de poder dar un enunciado, de poder dar una recomendación propiamente dicha. Entonces, si quieren lo ponen, si no, si lo ponen, pero unas 2 o 3 recomendaciones, pero que sean de la práctica. Y finalmente, la literatura citada en una hojita de acuerdo a las normas de redacción técnica. Por favor, no se olviden que todas las citas bibliográficas que están en el documento, en el texto, estén al final en la literatura citada. Y bueno, y si quieren pueden poner tal vez de forma adicional algún anexo, una cuestión que les permita clarificar la práctica. De tal manera entonces que ya la práctica pasada limpio, debe tener entonces entre 5 a 7 hojitas. No más, no más. Bien, entonces no sé si tal vez tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Les consulto? Sí. Bien, entonces vamos de inmediato entonces a proceder entonces con la práctica, para lo cual ya le he compartido pantalla para que la ingeniera Magalita entonces nos haga la socialización de su preparación que tiene para la práctica del día de hoy. Les ruego por favor que pongamos especial atención. Yo siempre digo de que calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve, no se olviden de aquello, ¿no? Y que lógicamente recuerden que decíamos que el éxito viene de base a conocimiento, esfuerzo y actividad. Entonces les ruego por favor que le pongan atención a la ingeniera Magalita, por favor que no se distraigan, para que de esa manera entonces puedan asimilar correctamente la práctica, porque en base a esta práctica número 2, si Diosito así lo permite, en cambio para el 9 de julio, que tienen que presentar esta práctica ya pasadita limpio, elevándola al sistema, ahí vamos a hacer en cambio la práctica número 3, que tiene relación en cambio con la inoculación in vitro. Y lógicamente en función de las 3 prácticas yo ya estoy preparando en cambio un trabajito de investigación que va a desarrollar cada grupo, que permita integrar el conocimiento y las habilidades que hemos ido impartiendo y que hemos ido realmente aprendiendo en el transcurso de las 3 prácticas. Entonces, sin más, Magalita, le voy a permitir entonces a usted para que ya comparta pantalla y luego entonces comenzamos con el trabajo. Entonces, Magalita, por favor, tenga la bondad. Ya. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, señoritas y jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes para compartir la práctica número 2. Ya el ingeniero Víctor Hugo nos ha explicado muy bien, muy detalladamente el título y los objetivos. Los mismos también se detallan dentro de este video. Entonces,
indicarles que el procedimiento que hacemos normalmente con los estudiantes en el laboratorio es el procedimiento que estamos reflejando en el video de esta mañana. Cualquier situación que esté un poquito no perfecta, pues les pedimos las disculpas del caso, ya que no somos expertos en temas de grabación, ¿sí? Entonces, a continuación, les voy a compartir a ustedes el video que hemos preparado para la práctica número 2. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la ejecución de la práctica número 2 en el laboratorio de micropropagación vegetal. El tema de la práctica es preparación y esterilización del medio de cultivo de Murashik y Skub. Los objetivos propuestos para esta práctica son 2. El primero es conocer la composición química y la metodología para preparar el medio de cultivo de Murashik y Skub, líquido y sólido. El segundo objetivo es conocer la metodología que se utiliza para realizar la esterilización del medio de cultivo y los demás materiales utilizados para la siembra in vitro, por el método en húmedo o vapor. Antes de proceder a ejecutar esta práctica, vamos a dar una breve introducción. El éxito que se obtenga en un cultivo de tejidos vegetales depende del uso del medio de cultivo adecuado, como también del empleo de tejidos viables, incubación, calidad de reactivos, etc. Usando las sustancias químicas necesarias y las combinaciones apropiadas de nutrientes, así como la forma química adecuada de estos, ha sido posible establecer cultivos para casi todas las partes de la planta en diversas especies vegetales. En nuestro laboratorio, nosotros utilizamos mucho el medio de cultivo de Murashik y Skub, porque es un medio de cultivo que nos ha dado muy buenos resultados en diversas especies vegetales y así como en diferentes partes de estas especies vegetales. Entonces, Murashik y Skub es un medio de cultivo universalmente utilizado porque se adapta a las diferentes especies vegetales, así como a los diferentes tipos de explante. Los compuestos del medio de cultivo se pueden clasificar en 4. En primer lugar tenemos las sales inorgánicas. En segundo lugar tenemos los compuestos orgánicos. En tercer lugar tenemos los complejos naturales y en cuarto lugar tenemos los materiales inertes o de soporte. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Las sales inorgánicas. La fórmula de Murashik y Skub, que fue determinada o desarrollada en el año de 1962, ha demostrado que es el medio adecuado para una gran variedad de especies vegetales, como les manifestaba anteriormente. Este medio de cultivo contiene grandes cantidades de macronutrientes. Contiene altas concentraciones de nitrógeno. Compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se clasifican en 3 grupos: carbohidratos, sustancias hormonales y vitaminas. La sacarosa es la fuente de carbono ampliamente usada en nuestro laboratorio. Dentro de las sustancias hormonales con las que trabajamos tenemos auxinas, citocininas y gibberelinas. Dentro de las auxinas nosotros trabajamos con ácido indolacético, con ácido naftalén-acético, ácido indolbutírico, 2,4-D. Dentro del grupo de las citocininas, en cambio, tenemos la benzil-aminopurina, el 2,5-Pi, la adenina o ceatina. Dentro del grupo de las gibberelinas, nosotros trabajamos con el ácido gibberénico. La única vitamina que ha demostrado tener importancia
en el cultivo de células y órganos es la tiamina. Algunas otras se utilizan debido a que se puede estimular procesos de crecimiento específicos. Entre otros compuestos orgánicos tipo vitamina tenemos como más utilizado el mioinositol y el sulfato de adenina. Otro componente del medio de cultivo son los complejos naturales. Los complejos naturales son sustancias de origen natural que se utilizan como última alternativa después de que todos los compuestos del medio de cultivo adicionados no han surtido el efecto que nosotros hemos necesitado sobre los explantes en crecimiento. Nosotros adicionamos estos complejos naturales. Uno de los complejos naturales más utilizado en el laboratorio es el agua de coco al momento de germinar semillas de orquídeas y en diferentes procesos morfogénicos de las mismas. También utilizamos el jugo de naranja, la pulpa de plátano, el jugo de tomate riñón, entre otros. Los materiales inertes de soporte más utilizados en el laboratorio son el agar cuando estamos trabajando con medios de cultivo sólidos. El agar es el material de soporte entonces más ampliamente utilizado en el cultivo de tejidos vegetales, ya que le provee al medio de cultivo un excelente gel húmedo que sirve como soporte al inóculo, como les indicaba, cuando estamos trabajando con un medio de cultivo sólido. Ahora bien, cuando estamos trabajando con medios de cultivo líquidos, en cambio, el papel filtro es el soporte más utilizado. Con el papel filtro nosotros elaboramos caballetes que se usan como puente o plataforma para evitar que el medio de cultivo esté en contacto permanente con el explante. Finalmente, cuando nosotros hemos adicionado todos estos componentes, tenemos que proceder a realizar la medición del pH. Vertimos el medio de cultivo en frascos o en tubos de ensayo y finalmente van al autoclave en donde son esterilizados. Ahora bien, ¿qué equipos y qué materiales nosotros vamos a utilizar en esta práctica? En primer lugar, vamos a detallar los equipos. Vamos a utilizar el autoclave, vamos a utilizar el destilador de agua, el microondas, las balanzas analítica y granataria, el pHímetro, el refrigerador y la estufa. El material de vidriería que vamos a utilizar será vaso de precipitación, pipetas milimetradas, embudo, frascos tipo compota con su tapa, botellas de agua estéril. El material fungible que vamos a utilizar será papel aluminio, papel craft, algodón y toallas de papel desechables. El material de disección estará compuesto por pinzas, mangos de bisturí, tijeras, espátulas. Dentro de los reactivos y otros que vamos a utilizar tenemos las soluciones químicas concentradas del Murashiki Scoop. También utilizaremos sacarosa, agar, vitaminas, hormonas, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para corregir el pH. Además, también vamos a utilizar agua destilada, alcohol y desinfectante. En este momento vamos a proceder a realizar 200 ml de medio de cultivo sólido
y 200 ml de medio de cultivo líquido. Para ello, yo he sacado del refrigerador las soluciones madre. Las soluciones madre están compuestas por las 14 sales del Murashige Scoop. La solución madre 1 está compuesta por nitrato de amonio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio heptahidratado, fosfato dibásico de potasio. De esta solución nosotros vamos a tomar 20 ml para realizar 1000 ml de medio de cultivo. Solución madre 2. La solución madre 2 está compuesta por micronutrientes, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, cloruro de cobalto, ácido bórico, molibdato de sodio. De esta solución madre nosotros vamos a tomar 1 ml para la preparación de 1000 ml de medio de cultivo. La solución madre 3 está compuesta solamente por yoduro de potasio. Igualmente, de esta solución vamos a tomar 1 ml para la preparación de 1000 ml de medio de cultivo. La solución madre 4 está compuesta por cloruro de calcio. De esta solución nosotros vamos a tomar con la pipeta 3 ml de medio de cultivo para la preparación de 1000 ml de medio de cultivo. Finalmente, la solución madre 5 está compuesta por sulfato ferroso y ácido etilengdiaminotetracético. De esta solución madre, nosotros vamos a tomar 5 ml para la preparación de 1000 ml de medio de cultivo. Nosotros sabemos las cantidades a tomar de estas soluciones madre para la preparación de 1 litro de medio de cultivo o 1000 ml. Entonces ahora tenemos que hacer una regla de 3 para determinar el volumen a tomar para la preparación de los 200 ml que nosotros vamos a preparar. Yo aquí ya he aplicado la regla de 3 para todos los componentes que vamos a utilizar. Entonces, de la solución madre 1 voy a tomar 4 ml para la preparación de 200 ml de medio de cultivo. De las soluciones madre 2 y 3, en cambio, voy a tomar 0,2 ml de solución madre para la preparación de los 200 ml de medio de cultivo. De la solución madre 4, voy a tomar 0,6 ml y de la solución madre 5, voy a tomar 1 ml de solución madre para la preparación de los 200 ml de medio de cultivo. Entonces, vamos a proceder a la realización. No sin antes indicarles, estimadas señoritas y jóvenes estudiantes, que previo a yo poder extraer las soluciones madre y todos los materiales que están aquí en el mesón, yo he debido limpiarlo con alcohol del 70% y con algodón, ¿sí? Asimismo, el personal que va a trabajar debe venir con su mandil puesto, el cabello tiene que ser recogido y nosotros no debemos utilizar ni anillos, ni pulseras, ni manillas. Todo esto con la finalidad de minimizar los riesgos de contaminación de nuestro medio de cultivo. Recuerden que en la clase anterior hablamos que la característica especial que tiene este laboratorio es el mantenimiento de las condiciones de asepsia
para evitar la contaminación en el crecimiento de nuestros explantes, ¿sí? Me asperjo alcohol del 70%, luego que me he lavado las manos con agua y jabón, y procedo a colocar las soluciones madre. En primer lugar, colocamos la solución madre 1, de la cual voy a tomar 4 ml. Ubico la pera de succión. Listo. Voy a tomar 4 ml. Puedo hacer un acercamiento. ¿Se ve? Y lo voy a vertir enjuago la pipeta y la seco. Siempre tenemos que secar la pipeta para evitar contaminar las soluciones madres siguientes. Luego tengo que tomar 0,2 ml de la solución madre 2. Para ello utilizo la pipeta milimetrada de 1 ml. Asimismo, coloco la pera de succión y procedo a tomar la cantidad requerida. Vierto, enjuago la pipeta elimino todo el líquido, la seco, porque esta misma pipeta voy a utilizar para tomar la solución madre 3, que igualmente es de 0,2 ml. Listo. Asimismo he tomado 0,2 ml. Vierto. Seco. Toma de la solución madre 4 con la misma pipeta milimetrada. Ustedes pueden ver 01, 02, 03, 04, 05 y 06. Enjuago.
Finalmente, de la solución madre 5, tengo que tomar 1 ml. Para ello utilizo la pipeta milimetrada de 10 ml. Coloco la pera de succión y procedo a tomar 1 ml. El medio de cultivo que estamos elaborando en esta mañana es un medio de cultivo básico. Por lo tanto, no vamos a adicionar ni vitaminas ni hormonas. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer en este momento es adicionarle la sacarosa que requiero para la preparación de este medio de cultivo. Asimismo, la sacarosa que utilizamos la cantidad que utilizamos es de 20 gramos por litro. Entonces, hacemos una regla de 3. Si 20 gramos son usados para 1000 ml, al yo preparar 200 ml, ¿cuánto requiero pesar de sacarosa? El resultado es 4 gramos. Entonces, procedemos a pesar en nuestra balanza granataria. Encendemos la balanza granataria. Esperamos que llegue a 0. Colocamos nuestro recipiente de pesaje y volvemos a encerarla. Luego de ello, procedemos a pesar los 4 gramos que se requieren para la preparación de nuestro medio de cultivo. Ya que estamos aquí, de una vez vamos a proceder a pesar el agente gelificante o el agar. Asimismo, se la determinó a esta cantidad con una regla de 3. Nos falta un poquito. Listo. Hemos realizado nuestros pesajes. Retiramos de la balanza y la apagamos porque ya no la vamos a utilizar. Llevamos la sacarosa y la colocamos en nuestro vaso de precipitación, en donde hemos colocado todas las sales. Con la finalidad de diluir la sacarosa, vamos a adicionarle un poquito de agua destilada estéril. Procedemos a diluir nuestra sacarosa. Al adicionarle el agua, nosotros ya hemos logrado vamos a lograr que se disuelva totalmente nuestra sacarosa. Como se habrán dado cuenta, aquí en el laboratorio utilizamos el azúcar blanca comercial como fuente de carbohidrato, que es lo mismo que la sacarosa, simplemente que la sacarosa es un compuesto químicamente puro. Como nosotros utilizamos el azúcar comercial, dado que es de más bajo precio, tenemos que realizar el filtrado porque el azúcar comercial trae algunas impurezas. Voy a utilizar una pipeta milimetrada
para proceder en este momento a aforar la cantidad del medio de cultivo que yo voy a preparar. Para ello utilizo algodón, el cual le coloco al embudo para que me sirva de filtro y procedo a vertir la preparación. Realizo un enjuague con la ayuda de la piseta, puesto que aquí mismo este recipiente me va a servir para diluir el agar. Enjuago. Momento vamos a aforar, tenemos que llegar a 200 ml. Hasta que esté cerca puedo vertir agua de la botella sin ningún problema. Tengo mejor control del volumen de líquido que esté depositando sobre la probeta con la piseta. Por lo tanto, para realizar el aforo utilizo la piseta. Para yo realizar el aforo tengo que estar a nivel de la medida que voy a tomar. Mis ojos tienen que estar al nivel de la medida que voy a tomar. No tengo que estar ni arriba ni abajo porque mi medida no va a tener precisión, ¿sí? Entonces, listo. Una vez que yo he aforado o he medido el volumen total que voy a preparar, procedo a vertirlo nuevamente en el vaso de precipitación. Una vez que tengo la composición completa del medio de cultivo, excepto el agente gelificante, procedo a tomar la medida del pH de mi medio de cultivo. En este momento vamos a encender nuestro pHímetro. Vamos a enjuagar el émbolo. A secarlo. Y vamos a proceder a tomar el pH de nuestro medio de cultivo. Como ustedes pueden observar en la pantalla o en el panel, está la medida en 5,61. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es elevar nuestro pH del medio de cultivo. Por lo tanto, vamos a utilizar hidróxido de sodio. Entonces, yo voy a utilizar la espátula para tomar una pequeña cantidad el rango de medida del pH tiene que ser 5.8 a 6. Como ustedes ven, tenemos en este momento un rango de medida de 5.99, que está muy bien.
su agar, el buffer del electrodo, a secarlo y apagar el equipo. En este momento nosotros ya tenemos nuestro medio de cultivo básico. En este momento, si nosotros solamente fuéramos a hacer el medio de cultivo líquido, procedemos a vertir este medio de cultivo sobre los tubos de ensayo. Este procedimiento lo vamos a hacer posterior. En este momento nos vamos a concentrar a elaborar el medio de cultivo líquido. Pues bien, una vez que hemos determinado el pH de nuestro medio de cultivo, procedemos a la adición de nuestro agente gelificante o agar y procedemos a llevarlo al microondas para calentar y diluir el agar. Como tenemos 200 ml, voy a colocar 2 minutos para tiempo de cocción. Con precaución, todavía no está caliente. Procedo a agitar para disolver. Una vez que ha empezado a hervir, saco con cuidado, agito nuevamente. En este momento he completado la disolución del agar. Procedo a transportar mi medio de cultivo hacia el mesón y voy a sacar los frascos que el día de ayer se lavó y se autoclaveó. Los coloco en el mesón. Y voy a proceder a vertir 20 ml de medio de cultivo en cada uno de ellos. Me ayudo de esta franela para no quemarme porque el envase está caliente. Y procedo a repartir el medio de cultivo. Listo. Una vez que he terminado de vertir, procedo a taparlos Si yo estuviera trabajando con un ensayo, en este momento tengo que proceder a identificar en la tapa del frasco a qué tratamiento corresponde.
En este caso, como estamos haciendo un medio de cultivo básico y no estoy trabajando con otro medio de cultivo más, no lo voy a etiquetar. En este momento procedo a llevarlos hacia el autoclave a mis frascos. Antes de ello, tengo que colocar agua destilada estéril en el autoclave. Coloco 3 litros de agua. Con el mismo procedimiento anterior he elaborado el medio de cultivo líquido. He utilizado las soluciones madre, sacarosa y he medido el pH. En este momento ya no procedo a diluir ningún tipo de agente gelificante, sino que lo que he hecho es cortar tiritas de papel filtro, los mismos que me van a servir para la confección de caballetes para ser introducidos en los tubos de ensayo, de la siguiente manera. Procedo a colocar cada caballete dentro del tubo de ensayo. Una vez que he colocado los caballetes, procedo a vertir 10 ml de medio de cultivo en cada uno de los tubos de ensayo. Finalmente, procedo a tapar con tapas realizadas a base de papel aluminio. Cierro muy bien para luego, cuando esté en el cuarto de inoculación y siembra, tener la facilidad de sacar la tapa y volverla a colocar. Luego que he sellado los tubos con las tapas de papel aluminio, procedo a colocarlas en un recipiente que me va a servir para llevarlas hacia el autoclave.
naranja. Utilizamos papel de reciclaje aquí, papel bond de reciclaje, para luego cuando haya salido ya del autoclave no estén expuestos los tubos de ensayo, sino que esto se los abre solamente en la cámara de flujo laminar. Tenemos nuestro medio de cultivo sólido, nuestro medio de cultivo líquido. Ahora vamos a colocar los materiales de disección. En este momento vamos a proceder a preparar el material de disección para la esterilización. El material de disección consiste de un juego de pinzas, una tijera de disección, un mango de bisturí y una espátula. Estos materiales tienen que ser envueltos en papel aluminio de manera fácil para que nosotros cuando estemos en cámara de flujo laminar podamos abrirlos sin mayor problema. La tijera. Espátula. Y finalmente el mango de bisturí. Por una parte tenemos entonces los materiales de disección. También preparamos cajas Petri sobre las cuales vamos a colocar el material vegetal para la disección. Estas cajas Petri deben contener este papel de reciclaje, que básicamente cada lámina de papel nos sirve para trabajar un explante diferente. Podemos colocar desde 3 hasta 8 papeles. Si nosotros vamos a trabajar con semillas, generalmente utilizamos las cajas de Petri más pequeñas. Listo. En este material de vidriería, nosotros lo colocamos en estas fundas de papel craft. Estos materiales entonces son llevados al autoclave. También nosotros tenemos que colocar a autoclaviar agua destilada en botellas con la finalidad de tener suficiente agua para realizar los enjuagues de nuestro material vegetal previo a la inoculación. Es que hemos colocado todos los materiales, procedemos a cerrar el autoclave y a encenderla para la esterilización de los medios de cultivo.
cultivo vamos a colocar 25 minutos. En lo que esperamos que termine el ciclo de autoclaviado, procedemos a organizar nuevamente, colocando en su lugar las soluciones madre, el agar, la sacarosa y procediendo a lavar la vidriería que hemos utilizado. Una vez que ha completado el ciclo de esterilización y nosotros observamos que ya ha bajado la presión del autoclave, procedemos a abrir. Procedemos a abrirla, esperamos que se enfríe unos 5 a 10 minutos los materiales y los medios y procedemos a sacarlos para almacenarlos, en este caso, almacenarlos en el refrigerador hasta que se los utilice. Con esto, señoritas y jóvenes estudiantes, hemos completado o hemos culminado la práctica número 2. Bien, Magalita, muchísimas gracias. Ya. Ya, Magalita. ¿Algo más, Magalita, tal vez? No, ingeniero, básicamente esa es la práctica, esa es la ejecución de la práctica número 2. No sé si las señoritas o los jóvenes tendrán alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta tal vez tienen las señoritas y estudiantes para la ingeniera Magalita de repente? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, por favor, la explicación que la ingeniera les hizo? A ver, preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? A ver. ¿Están ahí, por favor? Todo bien. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Para todos está claro, por favor? Sí, claro. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, bueno, en primer lugar, permítame, Magalita, agradecerle y felicitarle nuevamente por la práctica del día de hoy que ha impartido, una práctica magistral, una práctica excelente, muy bien preparada, muy bien trabajada. Incluso la Magalita pues se ha dado el trabajo incluso de ir al laboratorio para poder preparar la práctica y básicamente pues es la razón por la cual ustedes están viendo lo que ella está preparando son con las soluciones concentradas que se utilizan en el laboratorio de micropropagación vegetal. Así que realmente todo el desarrollo de la práctica que ellos lo han desarrollado, ese es el protocolo que se sigue en el laboratorio y en todos los laboratorios de micropropagación vegetal para poder preparar y esterilizar los medios de cultivo. Así que Magalita, una vez más, permítame agradecerle y felicitarla por la práctica, ha sido extraordinariamente muy bien explicada, ¿no? Yo le agradezco mucho, le felicito también, y como le dije la vez anterior, ya saben los estudiantes que es qué nivel. No, muy bien, Magalita, la felicito, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Magalita. Entonces, eso es todo. Ya, Magalita, muchísimas gracias. Bien, de esta manera entonces hemos dado término entonces a la práctica número 2, que tenía relación con la preparación y esterilización de medios de cultivo. Como ustedes se pudieron dar cuenta, pues los contenidos que vamos analizando en clase, vamos tratando de completarlos con las actividades prácticas. Esto generalmente cuando hacemos pues en el laboratorio es mucho más efectivo, ¿no? Porque incluso ustedes tienen la posibilidad de manipular, de poder pesar, de poder medir. Lamentablemente ustedes saben que estamos de manera confinados, de manera obligado a esta cuestión y este tipo de imponderables pues definitivamente nos impiden de que podamos estar en el laboratorio. Sin embargo, hemos tratado de, al menos en lo que esté a nuestro alcance, tratar de optimizar para que ustedes se puedan en primer lugar imaginariamente trasladar a lo que es el laboratorio y justamente pues ese es el objetivo de la práctica. Pero tampoco hemos querido dejarlos realmente que ustedes tengan ese vacío de conocimiento, de tal manera entonces que ustedes puedan ir de alguna manera completando los trabajos que se hacen a nivel de laboratorio y los completando con los contenidos teóricos que vamos impartiendo en la asignatura. Entonces, finalmente quiero manifestarles entonces mi agradecimiento también a ustedes por la asistencia a esta práctica. Entonces, eso es lo que estaba planificado para el día de hoy. Vuelvo solo a hacer acuerdo a algunas de las actividades planificadas en la asignatura. Por favor, aprovechen de este tiempo, posiblemente que queda todavía,
para que puedan completar los que todavía no tienen tal vez el trabajo de investigación bibliográfica, porque ese, si Dios lo permite, pues hay que presentarlo la próxima semana y tiene que ser pues un trabajo de calidad, de la manera que les puedo decir qué nivel, así que tienen que también ustedes esforzarse para hacer un trabajo de calidad de acuerdo a las normas que hemos establecido, tanto para poder preparar el documento en Word, como también el documento en PowerPoint, siguiendo las reglas que habíamos establecido, ¿no? Y lógicamente luego, una vez que ya hayan establecido y cargado la información, la puedan subir al EVA, tanto el archivo en Word y PowerPoint, y el día 2, que si Dios lo permite estamos en la clase, entonces para poder hacer la exposición magistral de cada uno de los grupos en un tiempo de 15 minutos. Entonces esa actividad ya está incluso, ya ustedes la conocen, que está cargada incluso en el sistema, ¿no? La práctica del día de hoy, igual si ustedes revisan el sistema, está cargada en el sistema la explicación de la práctica que yo les di a ustedes para que puedan realmente ejecutarla, para que puedan hacerla. Por favor, esmérense en hacerla bien, tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo, en base a las explicaciones que hemos dado entonces el día de hoy, ¿no? Y no se olviden siempre de estar revisando la página de la asignatura para poder cumplir con las obligaciones y las tareas que están previstas ahí, ¿no? Si Dios quiere, entonces, la próxima semana, por favor, quisiera que revisen y que tengan claro lo que tiene que ver con las concentraciones de soluciones porcentaje peso, porcentaje volumen, porque sobre eso voy a trabajar la próxima semana, explicando un poco cómo se preparan las soluciones stock, que la Magalita les ha explicado con mucha claridad y con mucho detalle y descripción el día de hoy. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, incluso tendrán una calculadorita ahí a mano para poder hacer algunos ejercicios respecto a soluciones, pero para eso necesito que ya previamente tengan un conocimiento de lo que constituyen las soluciones porcentaje peso y porcentaje volumen, que supongo eso ya ustedes estudiaron en la materia de química o tal vez en la materia de suelos, donde se estudia un poco lo que tiene que ver con concentraciones, con soluciones. Entonces, sin más, pues, si Dios lo permite, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase. Esta práctica, recuerden, es para el 9 de julio, no es para la siguiente clase, porque la siguiente clase tenemos la presentación de las investigaciones bibliográficas. A mí siempre me gusta realmente darles un tiempo prudencial para que los estudiantes vayan preparando su trabajo práctico que tiene, de tal manera que no se les recarguen muchas actividades, ¿no? Bien, finalmente, tal vez no se tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, y si no, pues nos estaríamos viendo la próxima semana, si Dios así lo permite. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cosa tal vez? Neiva, la cita presidenta, tal vez, ¿alguna cuestión? ¿Está claro todo? No creo que no hay nada de preguntar por ahora. Ya, muy bien. Entonces, pues, si Dios lo permite, nos estaríamos viendo la próxima clase. Que tengan un excelente resto de semana todavía y un buen fin de semana. No se olviden de estudiar, saber estudiar y volver a estudiar, que es de fundamental importancia, para poder cumplir con eso fundamental que hemos dicho, que el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividad. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Una vez más, Magalita, les reitero mi agradecimiento y mi felicitación a usted por la práctica del día de hoy, una práctica magistral que nos ha brindado, y nos preparamos, si Dios lo permite, en cambio, para el 9 de julio para poder hacer la práctica número 3, que tiene relación con la preparación de los medios de cultivo que hemos hecho el día de hoy y que los vamos a utilizar, en cambio, para poder hacer la inoculación in vitro de los esplantes. Entonces, sin más, nos veríamos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Magalita. Hasta luego. Muchas gracias con todas y todos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego.